En el angosto paso de las Termópilas, en el norte de Grecia, 7.000 soldados de la antigua Grecia aguardan un ataque de proporciones épicas. No tardarán en enfrentarse a la mayor fuerza de combate jamás reunida hasta entonces. Casi 300.000 soldados del poderoso imperio persa. A la vanguardia de los griegos, 300 de los más feroces guerreros de la antigüedad. Los espartanos. Los 300 espartanos eran las fuerzas especiales de la antigüedad. Su misión era mantener ese paso o morir en el intento. Los expertos en historia militar han mostrado un interés inusitado por los espartanos debido a su valentía, honor y sacrificio en las Termópilas, ya que ninguno de ellos saldría de ese paso con vida. La batalla de las Termópilas es una de las más famosas de la historia. Es como el Álamo de la antigüedad. Pero también será recordada como la batalla que determinaría el curso de la civilización occidental y el destino de la democracia. En este desfiladero, pocos lucharon contra muchos, y 300 valientes guerreros libraron su última batalla. Los últimos espartanos, episodio 1. Año 480 a.C. El rey Jerjes, gobernante del poderoso imperio persa, llega al nordeste de Grecia. Jerjes lidera la maquinaria de guerra persa, la mayor fuerza de combate jamás reunida en el mundo antiguo. El ejército persa era el más grande y sofisticado del mundo en esa época. En cualquier momento podía disponer de un ejército de 100.000 hombres dispuestos para el combate. Pero para esta invasión, Jerjes podría haber reunido un número incluso mayor de soldados. Las últimas estimaciones hablan de un ejército de unos 300.000 hombres, pero hay quien cree que podría haber alcanzado los 2 millones, una cifra similar a la de todos los combatientes que lucharon en Normandía durante el día D. Era el mayor ejército que cualquier griego vivo habría visto atravesar su país. Una flota de 1 millar de barcos de guerra escolta al enorme ejército de tierra. El imperio persa es inmenso. Sus fronteras se extienden desde el río Indo en la India hasta el río Nilo en Egipto. Fue con mucho el mayor imperio del mundo antiguo y disponía de una riqueza enorme. Durante 5 años, Jerjes utiliza esa riqueza para reunir soldados, construir barcos y comprar suministros y alimento para su invasión de Grecia. Su intención es reducir a cenizas la ciudad-estado griega de Atenas. Debemos detenernos a considerar la increíble diferencia de tamaño entre ambos adversarios. En primer lugar, Grecia, con una población de unos 500.000 habitantes, que prácticamente no tiene influencia en el mundo. No es más que un rincón, su relevancia es casi nula. Y comparémosla con el imperio persa, formado por millones y millones de pueblos distintos, que era literalmente el mayor imperio del mundo en esa época. Sería como si todos los estados de los Estados Unidos se confabulasen para atacar a Cuba, por ejemplo. Algunos historiadores creen que Jerjes intentaba conquistar Atenas para ampliar su imperio hacia el oeste. Pero otros creen que su intención al invadir Grecia era castigar a Atenas por apoyar una rebelión contra Persia 25 años antes. Sea cual sea el motivo del ataque de Jerjes, esta invasión se produce en un momento crucial de la historia de Atenas. La democracia, uno de los cimientos de la civilización occidental, es aún muy reciente. Y esta invasión amenaza con destruirla durante sus primeros pasos. Jerjes reúne su ejército en la provincia persa de Lidia, en la actual Turquía, y marcha 1.300 kilómetros hacia Grecia rodeando el mar Egeo. En agosto del año 480 a.C., llega a un angosto desfiladero, las Termópilas, el histórico lugar donde los griegos han organizado su defensa y en el que se desarrollarán los 3 días de la batalla. La mayoría cree que el desfiladero no tenía entonces más que 180 metros en su tramo más ancho. En el lado sur del paso se encuentra el monte Calídromo, de unos 1.500 metros de altura.
La base de la montaña es un acantilado vertical de unos 91 metros de altura. Al norte del paso se encuentra otro acantilado desde el que se domina el mar Egeo. Geográficamente, las Termópilas es un cuello de botella natural entre la parte norte de Grecia y su parte continental al sur, donde se encuentran las principales ciudades, y no había ninguna otra forma de llegar desde el norte hasta el sur. Todos los griegos sabían que era el único lugar donde podrían oponer resistencia. Jerjes envía un explorador al paso para saber a qué se enfrenta el avance persa hacia Atenas. El explorador descubre 7.000 soldados griegos que bloquean el extremo este del paso. Los persas superan a los griegos casi por 50-1. Sin embargo, a pesar de su inferioridad numérica, los griegos se han situado de un modo que les permita soportar el ataque persa. En un brillante movimiento estratégico, los griegos han superado la ventaja numérica persa, eligiendo las Termópilas como campo de batalla. Si observamos la batalla de las Termópilas a vista de pájaro, lo que vemos es un paso estrecho que el ejército de tierra tiene que atravesar. Y eso representa una ventaja para los griegos, ya que pueden utilizar una pequeña cantidad de hombres para reducir el frente y ofrecer una defensa significativa. En un desfiladero se consigue reducir la fuerza de un ejército, convierte su fuerza en debilidad. Su tamaño se convierte en una desventaja, ya que todos sus hombres han de pasar por ese mismo lugar. Por lo tanto, un menor número de hombres con mayor capacidad de maniobra pueden defenderlo contra un número mayor de hombres. La fuerza de combate griega es una novedad. Es la primera vez en su larga historia que los griegos luchan juntos en vez de combatir entre sí. En esta época, Grecia no es todavía un país unificado, sino un conjunto de pequeñas ciudades-estado que a menudo combaten entre sí por la supremacía regional. Las mayores ciudades-estado, Atenas y Esparta, son rivales acérrimas. Pero en las Termópilas dejan de lado sus diferencias y se unen para luchar contra un enemigo común, los persas. El ejército griego está liderado por el gran rey espartano y futuro héroe de las Termópilas, Leónidas. Leónidas era uno de los dos reyes de Esparta. Fue elegido por la coalición griega, por todas las ciudades-estado, para ir a defender el paso de las Termópilas. Él fue quien eligió las tropas y fue el general al mando de las mismas. Su misión era resistir y luchar hasta la muerte. La defensa de las Termópilas convertiría a Leónidas en una leyenda. Desde entonces, todo ciudadano griego conoce su nombre y lo que él y los 300 espartanos hicieron en las Termópilas. Un consejero persa informa a Jerjes de la defensa liderada por los espartanos. Su diálogo es descrito por el historiador griego Heródoto en su obra Las Historias, considerada uno de los primeros informes sobre las Termópilas. Escuchadme. Estos hombres han venido para impedirnos tomar el paso y se están preparando según sus necesidades. Si conseguís pisotear a estos hombres y someter al ejército que permanece en Esparta, ningún pueblo, oh rey, levantará una mano contra vos. Pero Jerjes no depende únicamente de su ejército para derrotar a Leónidas y la defensa por tierra liderada por los espartanos. Frente a la costa de las Termópilas, en una estrecha vía de agua llamada Estrecho de Artemisio, aguarda la armada persa. Tratará de situarse tras el ejército de Leónidas para rodearlo. Si la armada persa atravesase el estrecho de Artemisio, el grueso del ejército de Jerjes atacaría de frente, y las tropas de tierra que se encuentran detrás podrían avanzar para realizar un movimiento de pinza. Por lo tanto, para resistir en las Termópilas, es necesario detener a la armada persa en Artemisio. Para detener a la armada persa, 200 barcos de guerra griegos tratarán de defender el angosto estrecho. En el buque insignia ateniense se encuentra el comandante griego Temístocles, un político ateniense y el hombre que muchos consideran el artífice de la defensa combinada por tierra y mar contra los persas. Si Temístocles o Leónidas fracasan, es muy probable que perezcan miles de atenienses, y las demás ciudades-estado griegas podrían ser esclavizadas. Todo está preparado. Los combatientes están listos. La campana del destino está a punto de sonar.
Jerjes ataca primero. A unos 140 metros de los griegos, miles de arqueros persas lanzan una lluvia de flechas. Leónidas y los espartanos llevan toda su vida esperando este momento. Los espartanos han nacido para luchar. Hacia el año 530 a.C., 50 años antes de la batalla de las Termópilas, Leónidas es un recién nacido y se enfrenta al primer desafío de su vida militar. Un anciano espartano examina a Leónidas en busca de defectos. Lo primero que hacía el Estado en cuanto un niño salía del útero de su madre era examinarlo y decidir si era o no apto para vivir en esa sociedad. Era una sociedad de guerreros extremadamente rigurosa. No admitían a nadie que pudiese ser débil o un eslabón débil. Si un bebé tenía cualquier mínima imperfección, no le permitían vivir. El niño quedaba literalmente desprotegido. Llevaban al niño a una colina sagrada para dejarlo morir. No se tienen en cuenta los sentimientos de los padres. Solo importa lo beneficioso que el niño pueda ser para el Estado. En el Estado espartano, solo 2 personas podían tener una lápida con su nombre. Un hombre que moría en combate y una mujer que moría durante el parto. Ambos actos se consideran dar la vida por el Estado. Si reflexionamos sobre ello, vemos que el parto y la educación de los hijos eran asuntos de Estado, no de la familia, no de un individuo, sino del Estado. Mientras que los bebés fuertes como Leónidas sobreviven, muchos de los hijos de este culto guerrero están destinados a perecer. Los espartanos creen que estos niños no conseguirían sobrevivir al programa de adiestramiento espartano, cuyo objetivo era transformar a niños normales en máquinas de matar. El historiador griego Heródoto escribe que a la edad de 7 años, todo niño espartano, entre ellos Leónidas, es separado de su familia para ingresar en campamentos militares. La vida de un joven espartano nos parecería hoy extremadamente dura. Hasta que cumplía los 7 años, pasaba con su madre la mayor parte del tiempo. Su padre lo visitaba. Tenía una vida bastante normal. En ese momento pasaban a una especie de sistema estatal de educación, a una severa vida militar. El joven Leónidas será entrenado y aprenderá a matar. Tras ser alejado de su madre a los 7 años para comenzar la agogé, la educación espartana, todo lo que hacía un niño era entrenar durante 12 años hasta el momento de ingresar en el ejército. Su educación se centraba en la destreza militar, la disciplina y la dureza. A menudo no recibían el suficiente alimento para que estuviesen siempre hambrientos. Esto los alentaba a robar para comer. Aprendían a no llorar, a ocultar el dolor. Toda la sociedad estaba orientada a intentar despojarte de tu identidad individual. Otro peculiar ritual consistía en asegurarse de que los chicos eran duros. Eran azotados en grupo hasta que sangraban, y el más duro, el que más resistiese, recibía grandes honores. Sus familias estaban presentes y gritaban a los muchachos: «No te desmayes, no te desmayes». Parece haber indicios de que el nivel de violencia aumentaba conforme se hacían mayores. Suponemos que el objetivo, en última instancia, era prepararlos para el combate, donde acabarían cubiertos de sangre, sesos y demás. En cierto modo, podemos considerar a los espartanos como una fraternidad disfuncional con novatadas y otros aspectos de la vida en fraternidad llevados al extremo. A medida que los niños crecen, su formación es cada vez más intensa.
Sé digno de tu familia. Sé digno de tu linaje espartano. Si no eres fuerte, morirás. ¡Arriba, espartano! ¡Arriba! En el momento en que Leónidas y los demás jóvenes espartanos alcanzan la adolescencia, las armas, como espadas de madera y lanzas romas, se añaden a la formación militar. Pero estos juegos que imitan a la guerra pueden resultar mortales. Algunos jóvenes morían en esos combates. Así los preparaban, pues verían morir asesinados a sus amigos y camaradas de juventud. Una de las pruebas finales de todo joven espartano es también una de las más brutales. Leónidas debe escabullirse de su barracón durante la noche y asesinar a un hilota, un esclavo. Cada cultura en toda la historia tiene su propia versión del rito masculino de iniciación. Un niño que cruza el umbral y se convierte en un hombre. En la sociedad espartana, uno no se convierte en hombre hasta que estrangula a alguien hasta la muerte. La práctica de matar a un hilota tiene siglos de antigüedad cuando Leónidas está listo para convertirse en un hombre. La clave de este ritual, sin embargo, no es el asesinato en sí. Tenían que hacerlo sin que los descubriesen. Si los descubrían, eran castigados severamente. Porque el objetivo de la institución era adiestrarlos en el arte de la evasión, el arte de ser un buen soldado, el arte de ser sigiloso. Cuando ha cumplido los 18 años, la educación de Leónidas ha terminado. Ha sobrevivido a la formación espartana, destinada a eliminar a los débiles. Ha aprendido a matar o ser matado. Él y los demás soldados ingresan en el ejército. Para los padres espartanos era uno de los momentos de su vida en que más orgullosos se sentían. Significaba la transformación de su hijo de niño a hombre. Esto es especialmente cierto en el caso de las madres, ya que daba sentido al sacrificio que habían hecho por el Estado. A los 7 años enviaban a su hijo a convertirse en un guerrero. Y luego, a los 18, lo enviaban a la batalla. Una de las historias más conmovedoras es la de una madre espartana que envía a su hijo a la guerra. Y al entregarle el escudo, le dice en griego, «Tatan ea pitatas», con este escudo o sobre él. Significa, regresa victorioso con tu escudo o como un cadáver transportado sobre él. Básicamente gana la batalla o muere. El de las madres espartanas era un amor severo. En el culto guerrero de los espartanos, las mujeres también son famosas por su fuerza física. En ocasiones, un espartano intenta tomar una esposa por la fuerza. Pero si el hombre no es de su gusto y es lo bastante fuerte para defenderse de él, el hombre fracasará. Si el espartano es un digno y atractivo guerrero como Leónidas, conseguirá una esposa. Pero los guerreros espartanos no solían llevar una vida hogareña, ya que a menudo estaban en el campo de batalla. Los espartanos fueron los primeros profesionales de la guerra entre las ciudades-estado griegas. Iban a la guerra todos los veranos. Las ciudades-estado griegas iban hasta el paso que los separase de la ciudad más próxima y peleaban con fiereza entre sí. Tenían sus espadas, sus lanzas y sus escudos sobre el hogar. Y cuando llegaba el verano, iban a machacarse los sesos unos a otros. Parece que los conflictos regionales en que participa Leónidas son una preparación para la batalla definitiva que se avecina contra los persas en las Termópilas. Año 481 a.C., un año antes de la batalla de las Termópilas. Un espía griego descubre que el rey persa Jerjes está movilizando su ejército. Muchos creen que sumaba casi 300.000 hombres. Bajo la perspectiva de los griegos, parecería que el mundo entero se preparaba para devorarlos. Era un número enorme de hombres.
100.000 o varios cientos de miles de soldados. Tuvo que parecerles el fin del mundo. Jerjes pretende reducir a cenizas la ciudad-estado griega de Atenas. Cuando los atenienses descubren el plan de Jerjes y el enorme ejército que ha reunido, se dan cuenta de inmediato de que van a necesitar ayuda, por lo que hacen un llamamiento general a sus aliados y amigos para que vengan a defender Grecia. Su llamada no causa demasiado efecto, porque nadie concibe aún Grecia como una nación. Grecia no era entonces más que un montón de ciudades-estado que luchaban entre sí con más frecuencia de la que luchaban juntos. A pesar de sus malas relaciones, los atenienses consiguen la ayuda de uno de sus principales rivales regionales, los espartanos y su rey Leónidas. Para entonces, Leónidas ya es un militar avezado. Recordemos que ha pasado toda su infancia soportando la formación espartana que todos los niños recibían para aprender a ser guerreros despiadados. Y ahora es uno de los reyes de Esparta. Cuando los atenienses llegan pidiendo ayuda, no lo hacen a la ligera. Leónidas es un experto guerrero, pero a nivel personal, esta petición de los atenienses va a sellar su destino. Antes de decidir si ayudan a los atenienses, los espartanos consultan a un oráculo. Los espartanos eran un pueblo muy religioso. Una de las formas más comunes de interpretar la voluntad de los dioses es consultar a los oráculos, y eran muy devotos del oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, que se remonta al año 1400 a.C. aproximadamente, es uno de los santuarios griegos más sagrados. En un templo erigido sobre una pequeña grieta, el oráculo recibe a los que buscan información y cae en un estado similar al trance. Según algunos expertos, los vapores de etileno que emanan de la intersección de tres grandes fallas muy profundas en la Tierra podrían explicar el comportamiento del oráculo. Sin embargo, los últimos estudios científicos sobre el subsuelo bajo el templo no han resultado concluyentes. Cuando uno de los sacerdotes le hacía una pregunta, balbuceaba algo más o menos incoherente. El sacerdote recibía su respuesta y la entregaba a la persona que había realizado la consulta. Hombres de Esparta, vuestra gloriosa ciudad será tomada por los hijos de Persia. O a cambio, toda Esparta deberá llorar la pérdida de un rey descendiente del gran Hércules. Leónidas cree ser un descendiente de Hércules y que los dioses lo han elegido para salvar a Esparta. Dice a los ancianos espartanos que ayudará a los atenienses a luchar contra los persas. Leónidas cree que el oráculo se refiere a él, a que su muerte, su sacrificio, salvará a Esparta. La decisión de Leónidas tiene una dimensión mítica. Sin embargo, podría haber otra razón por la que Leónidas decide ir a la guerra. Tuviese o no Jerjes la intención de ocupar Grecia, los espartanos creían que esa era la amenaza. Por lo tanto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y deciden unir fuerzas con los atenienses. Además, si van a defenderse de los persas mediante un ejército conjunto, lo más lógico es que lo lideren los mejores soldados de Grecia. Sin embargo, el consejo espartano no está plenamente convencido y solo permite a Leónidas llevar un pequeño ejército, un ejército de 300 hombres. Cuando esos 300 hombres fueron seleccionados, estoy convencido de que los otros 9.000 espartanos del ejército pensaron que se iban a perder una buena fiesta. Habían nacido para eso y sabían que significaría la inmortalidad para ellos y sus familias, para sus hijos, por no mencionar, por supuesto, la salvación de Grecia. Leónidas escoge a sus mejores guerreros, pero solo a aquellos que ya han engendrado hijos, los cuales garantizarán que su linaje sobrevivirá. ¿Creía Leónidas desde un principio que se trataba de una misión suicida? Tal vez sí, tal vez no. Lo que sí comprendió es que sería una batalla magnífica que reportaría gloria a Esparta y a él mismo, justo lo que motivaba a los espartanos. Leónidas se enfrenta a un reto formidable. Combatirá contra el ejército más poderoso del mundo, una fuerza bélica que domina el mundo desde hace casi un siglo, el poderoso imperio persa.
En el año 549 a.C., unos 70 años antes de la batalla de las Termópilas, Ciro el Grande unifica todas las tribus de lo que hoy es la región central de Irán. Asalta las montañas con un ejército que se compone de infantería ligera y pesada y caballería. Fue Ciro quien se percató de la importancia de la caballería y, contratando tribus de jinetes expertos, dio comienzo a la tradición de la caballería en el ejército persa. Cuando un ejército persa se ponía en marcha, solía estar formado aproximadamente por un 80% de infantería y un 20% de caballería. Esta combinación hace que los persas sean imparables en las llanuras de Asia. Cuando la infantería ataca la línea del frente del enemigo, la caballería ataca los flancos, haciendo que se descompongan. En el transcurso de 20 años, Ciro conquista 4 grandes reinos de Asia: Media, Licia, Lidia y, finalmente, en el año 539 a.C., la poderosa Babilonia. Ciro gobierna un imperio que se extiende desde la India hasta Egipto. El imperio persa fue el más grande y próspero en la larga historia de los imperios de Oriente Próximo. Eran los tipos más fuertes del barrio. Ciro divide su imperio en provincias llamadas satrapías. En lugar de obligar a los pueblos conquistados a adoptar las creencias persas, Ciro les permite gobernarse a sí mismos y practicar su propia religión. Mientras pagasen impuestos al gobierno central, en términos generales podían mantener su propia forma de vida. No intentaron imponer una única religión, ni siquiera un único código civil. Muchos consideran a Ciro un libertador. Este comportamiento compasivo es casi desconocido en la antigüedad y podría haber sido la causa de la batalla de las Termópilas. En el año 546 a.C., Ciro conquista las colonias griegas de la provincia de Jonia, en la actual Turquía. Según suele hacer, permite que los gobernantes locales permanezcan en el poder. Pero unos 50 años más tarde, en el 499 a.C., las colonias griegas se rebelan. Los persas intentan hacer lo correcto apoyando al gobierno establecido, pero terminan alienando a la población y el resultado es lo que conocemos como revuelta jónica. El rey persa es entonces el bisnieto de Ciro, Darío. En un principio, Darío permite a los gobernantes locales hacer frente a la revuelta, pero los rebeldes están a punto de recibir ayuda externa. Cuando Jonia estalló en una revuelta contra los persas, pidió ayuda a Atenas, su madre patria. Y los atenienses cometieron el que quizá fue su mayor error estratégico en ese siglo: enviar tropas para ayudar a los rebeldes jónicos. Con la ayuda ateniense, los rebeldes redujeron a cenizas Sardes, la capital de Jonia. Heródoto escribe acerca de la rebelión. Casi al instante, el fuego comenzó a extenderse de casa en casa, hasta que el pueblo entero estuvo en llamas, y Sardes fue reducida a cenizas. Entre sus ruinas se encontraba el templo de una diosa nativa, Cibele. Los persas, al verlo en ruinas, lo utilizaron como pretexto para incendiar templos en Grecia. La revuelta jónica es un acontecimiento muy importante en la historia de las relaciones entre griegos y persas, ya que es el origen de lo que sucedería durante los siguientes casi 80 años y terminaría por llevar a Atenas y a Persia a un conflicto abierto, algo que no había ocurrido antes. Atenas ha despertado a un gigante dormido. El rey Darío clama venganza. Se enfureció. Ordenó que uno de sus sirvientes le dijese antes del primer bocado de cada comida: Señor, acordaos de los atenienses. Darío juró vengarse de ellos. La sangre está a punto de cubrir el suelo griego. En el año 490 a.C., 10 años antes de la batalla de los espartanos en las Termópilas, el rey persa Darío envía un ejército de 30.000 hombres a través del mar Egeo para destruir Atenas. El motivo de la invasión es que el rey Darío está furioso. Años antes, los atenienses habían ayudado a un grupo de rebeldes griegos a reducir a cenizas una ciudad persa. La llamada revuelta jónica es el momento de la venganza, que desembocará en una de las más célebres batallas de la historia de Grecia, la batalla de Maratón.
40 kilómetros al este de Atenas, en la llanura de Maratón, un ejército griego de 8.000 hombres marcha hacia la costa para hacer frente a los invasores. Los griegos ven frente a la costa la flota que transporta las tropas que van a atacar Atenas, y lo que hacen es desplegarse en la playa como si desafiasen a los persas a una batalla, y los persas se tragan el anzuelo. 30.000 persas salen de sus naves y cargan contra los griegos. Estos crean una línea defensiva en un estrecho valle entre dos montañas. El enorme ejército persa se enfrenta al ateniense. Los griegos resisten, pero el centro de su línea defensiva no tarda en debilitarse. Los persas avanzan, pero se trata de una trampa. El centro del ejército griego retrocede, pero los flancos resisten. Conforme los persas se abren paso por el valle, el ejército griego los rodea. Los griegos engañan a los persas y los tienen rodeados por tres partes. Los persas no pueden reaccionar y combaten en un espacio muy reducido. La batalla se convierte en una carnicería. Los persas se retiran hacia la playa. Los comandantes griegos deciden jugarse el todo por el todo. La infantería griega cargó a la carrera, aplastó lo que quedaba de la infantería persa, obligándola a retirarse de la playa. Los soldados persas intentaban subir a bordo de sus botes, y mientras lo hacían, fueron masacrados por la infantería griega. De hecho, los griegos cortaron las manos de los persas, que trataban de huir aferrados a los botes. Los griegos envían un mensajero a Atenas para que comunique su gran victoria. El mensajero recorre una distancia de unos 40 kilómetros. Por eso la actual carrera de maratón recorre 41.842 metros. El mensajero que llegó a la plaza de Atenas gritó «Nike», que significa victoria, y cayó muerto de agotamiento. Los atenienses construyen el Partenón original para conmemorar la famosa victoria de Maratón frente a los persas. Las noticias de la edificación y la batalla recorrieron el imperio persa como la pólvora. Podemos estar seguros de que un gran imperio como Persia y un gran rey no pueden permitir un insulto directo a su prestigio nacional. Y eso es lo que significó Maratón para él. Básicamente, lo que querían decir era: miren esto, un pequeño pueblo mantuvo a raya a un gran imperio. El primer intento de venganza de Persia contra Atenas había fracasado estrepitosamente. Darío planea otro ataque, pero fallece antes de que la invasión pueda ser llevada a cabo. La responsabilidad de la venganza pasa a manos del hijo de Darío, Jerjes. Una de las cosas más interesantes sobre los monarcas de la antigüedad, de Egipto, Siria o Persia, es que educaban a sus hijos para ser reyes guerreros enviándolos a la escuela. No hay duda de que Jerjes asiste a clases de filosofía, matemáticas y tácticas militares, pero también aprende a luchar para escapar de situaciones extremas de vida o muerte. Dejaban al joven solo en un patio y soltaban un león. Tenía que matar al león o morir. El linaje de Jerjes y su formación le ayudan a prepararse para gobernar el mayor y más poderoso imperio del mundo. Pero cuando se convierte en rey, Jerjes solo tiene una cosa en mente: vengarse de Atenas. Durante 10 años planea su impresionante ataque. Jerjes no era un patán o un cateto. Fue un hombre que nació para gobernar y fue educado para ser tan buen guerrero como gobernante. Y fue un buen gobernante. Según parece, la única razón por la que en Occidente se le guarda rencor es porque trató de incendiar Atenas. ¡Qué cosa tan terrible! En el año 481 a.C., cuando un espía griego descubre el plan de Jerjes, no solo ve un ejército enorme, ve un pueblo que es tecnológicamente muy superior a los griegos. Porque el rey Jerjes está a punto de conseguir algo imposible, está a punto de caminar sobre el agua. Jerjes pretende hacer que su ejército de 300.000 hombres cruce el Helesponto, un estrecho de 1,5 kilómetros de ancho que conecta Asia con Europa al sur del Mar Negro. Si hiciesen todo ese trayecto por tierra, tendrían que rodear el Mar Negro caminando, lo que añadiría unos 2 años a su marcha y los obligaría a conquistar muchos otros pueblos.
Para conseguir que su ejército cruce el Helesponto, Jerjes ordena a sus ingenieros construir un puente de pontones de 1,5 kilómetros de largo con viejos barcos de transporte. En la época en que eso ocurre, se estaba produciendo una transición en el diseño de barcos. Había nuevos barcos y se podían comprar muchos barcos viejos de carga por poco dinero. Sencillamente los compraron y los amarraron entre sí. Los ingenieros de Jerjes reúnen casi 700 barcos. Lo más probable es que utilizasen piedras para anclar cada barco desde la proa y la popa. Después amarran los barcos entre sí con 2 tipos diferentes de cabos especiales, uno de lino y otro de papiro. Cuando nos imaginamos el papiro, solemos pensar en papel, pero los egipcios habían inventado un sistema para convertir su médula pegajosa en una cuerda resistente y duradera. Los ingenieros de Jerjes utilizaron estas cuerdas de papiro y de lino para amarrar los barcos. Estos largos cabos eran una tecnología muy avanzada, podían medir más de 1,5 kilómetros. Docenas de estos cabos, con un peso de casi 2 toneladas cada uno, mantienen unidos a los barcos y están anclados en cada costa. A continuación, los persas clavan tablones de madera sobre los barcos para crear una superficie plana sobre la que puedan marchar hombres y animales. Fue una asombrosa hazaña de ingeniería. Y de nuevo hace pensar a los griegos de la costa. Porque no se trata simplemente de un pueblo con un gran ejército, sino un pueblo que comprende los principios de la ingeniería. El ejército persa cruza el puente y comienza la marcha en torno al mar Egeo. Unos 3 meses más tarde, Jerjes y su ejército persa de 300.000 hombres llegan al norte de Grecia. Sin embargo, gracias al espía ateniense, la coalición griega ya ha establecido 2 líneas de defensa. La primera se encuentra en la parte meridional de la península, en el istmo de Corinto, para defender las ciudades-estado del Peloponeso, entre ellas Esparta. La otra, la avanzadilla en el norte, en el paso de las Termópilas. Aquí, el rey espartano Leónidas lidera un ejército de coalición formado por 300 guerreros espartanos y 7.000 soldados de otras ciudades-estado griegas. Frente a la costa, el general ateniense Temístocles manda a la armada griega y se prepara para hacer frente a la flota persa en el angosto estrecho de Artemisio. La batalla de las Termópilas está a punto de comenzar. En lo alto de un acantilado desde el que se domina el paso de las Termópilas en el nordeste de Grecia, el rey Jerjes de Persia se dispone a enviar su ejército a la batalla. Jerjes ha reunido cerca de 300.000 hombres y situado 1.000 barcos de guerra en el mar Egeo con la intención de saquear la ciudad-estado griega de Atenas. El rey espartano Leónidas aguarda en el paso de las Termópilas con cerca de 7.000 soldados griegos. Bloquean el lado este del paso para defender la ruta hacia Atenas. En un brillante movimiento estratégico han escogido luchar en las Termópilas, ya que el terreno anula la superioridad numérica de los persas. Los desfiladeros son algo maravilloso. Uno podría preguntarse, por ejemplo, por qué Suiza nunca ha sido invadida. Por los desfiladeros. Un hombre con un fusil puede mantener a raya una división si el paso es lo bastante estrecho. En la antigüedad no se podía luchar con más hombres de los que podían combatir frente a frente. Por lo tanto, si se logra reducir ese frente a frente a unos pocos cientos de hombres o unas pocas docenas de hombres, 100 soldados pueden detener hasta un centenar de miles de hombres. Como a menudo sucedía en el mundo antiguo, antes de una batalla, Jerjes intenta negociar con Leónidas. Envía un mensaje que dice: estáis en inferioridad numérica, os enfrentáis al mejor ejército del mundo. No seas estúpido, depón las armas y viviréis. De lo contrario, moriréis todos. Y por supuesto, Leónidas no se lo toma demasiado bien. Luego viene la frase más famosa de Heródoto. El mensajero dice: preparaos para morir, nuestras flechas cubrirán el sol. A lo que Dieneques, un oficial de Leónidas, responde: entonces lucharemos a la sombra. Y eso prácticamente resume cómo iba a ser esa batalla. Los espartanos eran los mejores y más duros soldados de Grecia.
Los 300 espartanos que fueron enviados a las Termópilas eran las fuerzas especiales de la antigüedad. Su misión era mantener ese paso o morir en el intento. Leónidas y sus guerreros adoptan su formación de combate habitual, la falange. Los espartanos combatían en secciones de 8 hombres de ancho y 4 de profundidad, hombro con hombro. Cada soldado podía atisbar bajo el escudo del compañero que estaba a su derecha. El enemigo se enfrentaba a un muro de escudos. Básicamente es un muro de bronce, madera y músculo, firme y reluciente bajo la luz del sol. Todos los soldados griegos pertenecen a la infantería pesada. Se los conoce como hoplitas por el gran escudo circular que portan, el oplón. Hecho de una pieza cóncava de madera y cubierto con una delgada lámina de bronce, el escudo mide aproximadamente 90 centímetros de diámetro y pesa hasta 9 kilos. La empuñadura de este escudo se remonta al siglo VI a.C. Se llamaba empuñadura argiva y revolucionó las técnicas de combate. El escudo argivo contaba con una abrazadera de cuero situada en el centro por la que el soldado pasaba su brazo para aferrar una empuñadura situada cerca del borde, algo que facilitaba el movimiento de palanca. Se agarra el borde del escudo y el brazo sostiene el centro. Con un escudo así se puede aplicar una fuerza mucho mayor. Los espartanos eran conocidos por pintar imágenes particulares en cada uno de sus escudos. Hay una historia sobre un espartano que pintó una mosca a tamaño natural en su escudo. Cuando sus amigos le preguntaron por qué la pintó, respondió que se acercaría tanto a sus enemigos que la mosca parecería un león. El rey Jerjes cumple su promesa de cubrir el sol. Ordena que casi 5.000 arqueros lancen sus proyectiles. Los arqueros de Jerjes proceden de tribus de todos los rincones de su imperio. Es probable que utilizasen sus propios arcos, que solían estar hechos de madera de palmera datilera, un material más barato que disminuye su alcance. Y desde una distancia superior a la de un campo de fútbol, las flechas que caen sobre los griegos tienen problemas para penetrar la pesada armadura hoplita. Las flechas rebotan en los escudos y en los cascos. Prácticamente no causan ningún daño, sobre todo porque a menos que una te acertase en un ojo, casi no había ningún sitio por el que pudiese penetrar una flecha. Además de su escudo, el casco corintio de los hoplitas los ayuda a mantenerse a salvo de las flechas persas. Este casco comenzó a utilizarse en Grecia alrededor del siglo VII a.C. Construido de una sola pieza de bronce, el casco era eficaz para proteger la cabeza de los hoplitas, pero también eran pesados, alrededor de 4,5 kilos, y restringían la vista y el oído de los soldados. Si bien la mayoría de los cascos estaban adornados con una cresta de crin en el centro, los oficiales espartanos como Leónidas utilizaban un casco con la cresta situada de lado a lado. Algunos historiadores creen que los espartanos seguramente portaban una coraza de bronce para protegerse el torso. Sin embargo, la mayoría de los hoplitas de ese periodo vestían sofisticadas armaduras laminares. Su resistencia se debe a su diseño por capas. Formada por tiras de lino pesado, cuero y una fina capa de bronce, la armadura laminar era una especie de Kevlar de la antigüedad. Lo crean o no, múltiples tiras de cuero y lino podían detener una lanza. Una lanza o una flecha no conseguían atravesarla. Abandonando el ataque con proyectiles, 10.000 soldados de la infantería ligera persa cargan sobre los griegos. Más de media tonelada de músculo, bronce y madera están a punto de colisionar en el paso de las Termópilas. Inevitablemente, esa masa choca con la falange griega, que no se mueve. Es demasiado pesada, demasiado compacta. La presión desde atrás la impulsa hacia adelante. Los griegos detienen la aplastante carga. A continuación pasan al ataque. Utilizando su disciplinada falange como arma ofensiva, las dos primeras líneas lanzan un ataque coordinado con sus lanzas por encima y por debajo del muro de protección.
El arma principal de los hoplitas es el dori o doru, una lanza que mide 2 metros de largo, 5 centímetros de diámetro y pesa entre 1 y 2 kilos, rematado con una punta letal de hierro. La lanza cuenta en su parte posterior con una pieza de hierro que proporciona a los hoplitas un mayor equilibrio y una segunda arma con la que matar. Durante el primer choque, las lanzas descienden y ascienden, y hay gritos y sangre por todas partes. Probablemente murieron 1 millar de hombres, y la mayoría de las heridas debieron de ser mortales, pues se dirigían hacia el pecho o la cara. El arma secundaria de los hoplitas es la xifos, una espada de hierro recta y de doble filo de 60 a 90 centímetros de largo, destinada específicamente para atacar y herir al enemigo. Pero los griegos solo la utilizaban si perdían su lanza o la falange se descomponía, algo que no ocurría a menudo. El combate se desarrolla por oleadas durante la mayor parte del día. Lo que sucede durante lo que llamamos pulsos de la batalla es el acoso y el ataque entre ambos bandos durante unos pocos segundos, 10 o 20 segundos, para luego alejarse de nuevo. Tal vez uno de esos bandos se retirase un poco y el otro avanzase. Durante una batalla, el combate no se desarrollaba continuamente, no podía desarrollarse de esa manera. Los persas son objetivos fáciles, su armadura es escasa o inexistente y sus escudos de madera son endebles. La infantería ligera persa no está diseñada para este tipo de batalla, sino para atacar a ejércitos tribales en las amplias llanuras de Asia. Atascados en el estrecho paso, los persas son incapaces de maniobrar. Y tampoco pueden utilizar su caballería. La pendiente del monte Colidromos por un lado y el mar Egeo por el otro impiden una maniobra lateral de la caballería persa. Si nos fijamos en las 2 batallas griegas que más se han estudiado, Maratón y las Termópilas, vemos la brillantez de los comandantes griegos a la hora de seleccionar terrenos en los que los persas no pudiesen aprovechar su caballería. En Maratón ni siquiera la desembarcaron, y aunque lo hubiesen hecho, no habría supuesto ninguna diferencia, ya que los griegos se habían situado en un frente estrecho. Y lo mismo sucedió en las Termópilas, la caballería habría resultado inútil. Con cada pulso de la batalla, más y más persas son aniquilados. No hay compasión, solo muerte. El primer día fue una verdadera carnicería. Los espartanos formaron hombro con hombro como si fuesen una gran roca y dejaron que las oleadas de persas rompiesen sobre ellos. Los persas comenzaron a comprender que tal vez no había sido una buena idea caer sobre su enemigo en una oleada tras otra, porque cada uno de esos soldados poseía una formación equivalente a la de nuestras mejores fuerzas especiales. Al final del día, los 300 espartanos y sus aliados griegos matan a los pocos persas que aún siguen en pie. Leónidas comprende cuál es la situación táctica y después del primer día de lucha dice: he logrado exactamente lo que me había propuesto. He resistido ante uno de los mayores ejércitos de tierra que jamás hayan atacado Grecia. He logrado arrinconarlos aquí y por ahora no pueden hacer nada por impedirlo. Pero mientras se libra la batalla en tierra, los persas intentan alcanzar la retaguardia de las defensas griegas por mar. Una gran batalla naval entre griegos y persas tiñe de sangre el estrecho de Artemisio. En el paso de las Termópilas, el poderoso rey Leónidas y sus guerreros espartanos consiguen rechazar el ataque de la infantería ligera persa. Al mismo tiempo, frente a la costa de las Termópilas, en el estrecho de Artemisio, está a punto de estallar una batalla entre la armada persa y la griega. Si pensamos en la batalla de las Termópilas en términos militares, el primer planteamiento es: sí, los espartanos podían mantener esta línea, pero ¿qué hay del mar? ¿Qué hay del océano? Jerjes tenía una armada de 1000 barcos de guerra. La razón es la armada ateniense. Se ha situado en Artemisio, mientras que los persas se han situado en Afetas, al otro lado del estrecho. El objetivo de los persas es atravesar la posición griega, recorrer el angosto estrecho de Artemisio de 9,6 kilómetros de ancho y desembarcar tropas detrás de Leónidas y sus guerreros para rodearlos. El hombre encargado de detener la flota persa se encuentra a bordo del buque insignia ateniense. Muchos lo consideran el artífice de la defensa por tierra y por mar contra los persas, y para muchos es uno de los tácticos militares más brillantes de la antigüedad, el ateniense Temístocles.
La mayoría de la gente, cuando piensa en la batalla de las Termópilas, inmediatamente piensa en los 300 espartanos o en Leónidas, pero en realidad el héroe de la batalla fue Temístocles. En cierto modo, Temístocles fue el Winston Churchill de su época. Fue un gran político ateniense y un excelente analista militar con gran visión de futuro sobre la batalla que se avecinaba. De no ser por él, la batalla de las Termópilas no se habría librado. La armada persa intenta rodear la flota griega. Envían 200 de sus 1000 barcos hacia el sureste, rodeando la isla de Eubea. Rodeando Eubea, el comandante de la armada persa intenta evitar que sus hombres gasten su energía en un asalto directo. Piensa que los griegos no son lo bastante estúpidos para atacarlo, por lo que esperará en su base hasta que esa parte de su flota rodee la isla y también la flota griega. Pero Temístocles hace un audaz movimiento que sorprende al comandante persa. A última hora de la tarde, la flota griega deja su base y provoca a la flota persa, de un tamaño casi 6 veces mayor. Esto sorprende al comandante persa. Por un lado, Temístocles tiene el descaro de atacar a la poderosa armada persa. Pero también le sorprende el momento del ataque, a última hora de la tarde. Al comenzar por la tarde, sabe que la batalla terminará pronto, ya que el sol no tardará en ponerse y una batalla naval no se puede desarrollar en la oscuridad. Así, intenta reducir al mínimo los daños que sufrirá si la batalla se le complica. El comandante persa ordena que sus restantes 800 barcos entren en el estrecho. A pesar de estar en inferioridad numérica, Temístocles y su flota intentan hundir los barcos persas en un feroz ataque. El objetivo era hundir el barco del enemigo, embestirlo de costado o dejarlo de un golpe sin remos y por tanto inútil. Sin duda los griegos tienen las de perder, pero cuentan con una gran ventaja: la brillantez estratégica de Temístocles. Temístocles es hijo de un comerciante. Si hubiese nacido en un periodo anterior de la historia de Grecia, Temístocles habría sido relegado a un rango social inferior. Pero la democracia está a punto de nacer en Atenas, lo que permite a Temístocles superar los prejuicios de clase. Debido a su puerto natural, Atenas desarrolla una intensa actividad marítima y se convierte en una fuerza económica y naval en el Egeo. Muchos varones atenienses, entre ellos Temístocles, se convierten en expertos marinos, capaces de navegar por las peligrosas costas griegas. Sin duda, la formación naval de Temístocles contribuirá a su futuro, pero es en tierra, en el gobierno ateniense, donde podría haber aprendido algunas de sus más valiosas lecciones. Lo que Temístocles aprendió mientras crecía en una democracia en desarrollo fue el arte de la manipulación y la estrategia política. No era una política despiadada como, por ejemplo, la de Roma, donde los políticos eran literalmente asesinados. Lo que hizo Temístocles fue usar su inteligencia y astucia para llegar al gobierno. Son estas habilidades las que, en última instancia, le ayudarán a crear la armada ateniense, que necesitará para enfrentarse a los poderosos persas. Alrededor del año 490 a.C., 10 años antes de la batalla de las Termópilas, Atenas no posee más que unos 100 barcos de guerra. Temístocles sabe que no representan más que una fracción de los que los persas pueden reunir. Lo sabe porque ha visto el ejército persa de cerca y con sus propios ojos, en Maratón. Temístocles fue uno de los generales que participaron en la batalla de Maratón, por lo que conocía las tácticas persas de primera mano. Es un militar con experiencia. En Maratón supo ver algo que los demás generales griegos no vieron. Los otros generales griegos lo consideraron un triunfo del ejército de tierra sobre la armada. Lo que Temístocles aprendió en Maratón fue que no se puede utilizar el ejército de tierra a menos que se tenga apoyo naval. Temístocles sabe que tras su humillante derrota en Maratón, los persas querrían vengarse y regresar para terminar lo que habían comenzado. Y sabe que no cometerán el mismo error 2 veces. En su opinión, los persas llegarán por tierra y mar y vendrán con muchos más soldados y barcos.
Temístocles comprendió la sinergia entre el ejército de tierra y la armada. La armada solo podía apoyar al ejército de tierra si dominaban la costa, y el ejército de tierra tenía que dominar la costa. Temístocles sabía que los persas no podrían mantener un ejército en la Grecia continental si no lograban abastecerlo desde el mar. Por lo tanto, si lograban una armada con el poder suficiente, si se convertían en la armada preponderante en el mar Egeo, entonces podían anular a los persas. Así llegó a la conclusión de que el futuro de Atenas no dependía de aumentar el tamaño de su ejército de tierra, que de todos modos era ya bastante importante, sino de aumentar su armada. El problema al que se enfrenta Temístocles es que nadie le cree. Tanto los generales atenienses como el pueblo en general pecan de una confianza excesiva en el ejército ateniense y no creen que los persas vayan a regresar. Temístocles intentó solucionar este asunto cada día de su vida política. Tenemos que ocuparnos de esto ya, tenemos que hacerlo ya. Y Temístocles puso en práctica un par de estrategias que probablemente salvaron al mundo griego. En primer lugar, debe convencer a Atenas de que necesite invertir en la armada. Y quizás aún más importante, ha de encontrar el dinero con que hacerlo. Lo consigue en el año 483 a.C., 3 años antes de la batalla de las Termópilas. En el distrito ateniense de Laurión, los mineros descubren una nueva veta de plata. En un año extraen casi 2,5 toneladas del metal precioso. Temístocles pretende que la riqueza obtenida se invierta en su armada. Se enfrenta al reto de convencer a los atenienses de que no necesitan más dinero en sus bolsillos, sino más barcos de guerra en su puerto. Cada ateniense iba a recibir 10 dracmas, lo cual equivaldría a recibir hoy unos 1.500 o 1.600 dólares. Eso es mucho dinero. Debido a que la mayoría de los atenienses se niegan a aceptar una segunda invasión persa, Temístocles recurre a su experiencia política para convencerlos. Les miente. Temístocles hace creer a los atenienses que Egina, una pequeña isla rival, situada frente a la costa de Atenas, representa una amenaza para la seguridad de los barcos mercantes atenienses. Finalmente convencidos, los atenienses permiten a Temístocles invertir en la armada. Una mentira podría haber salvado la civilización griega. Lo que los historiadores pueden denominar mentira o falsedad, un político lo llamaría un ingenioso cambio de rumbo en la opinión del pueblo para lograr un buen fin. Y eso es lo que hizo Temístocles. Sabía que si decía la verdad, el pueblo nunca lo aceptaría, así que puso en práctica una pequeña treta, una pequeña tapadera. Y funcionó. Temístocles consigue sus barcos. Los barcos de guerra atenienses de esa época se denominan trirremes. El trirreme mide unos 27 metros de largo por unos 5,5 de ancho. Lo más probable es que se construyesen principalmente con madera de pino, un árbol común en el Mediterráneo. Un trirreme es un barco ligero que podemos comparar con una trainera de competición. No es un barco pesado. ¿Por qué? Porque su finalidad era embestir. Cuanto más ligero sea, mayor velocidad podrá alcanzar. Construido para ser veloz, el trirreme cuenta con un casco abierto. La cubierta consta de 1 o 2 pasarelas de madera longitudinales sobre las que se sitúan el comandante del barco y unos 4 marinos. A pesar de contar con una pequeña vela, el trirreme se propulsa principalmente mediante remeros, entre 170 y 220, dispuestos en 3 hileras de bancos situadas una encima de la otra. La proa del trirreme termina en un espolón, seguramente construido con madera de cedro, que es más resistente, y recubierto con latón o cobre, lo que le permite embestir a los barcos enemigos. Entre los trirremes que se han reconstruido, el más rápido recorrió una distancia de 2.000 metros a 15 nudos. Eso representa un gran impulso para embestir. Cuando los persas llegan a las Termópilas y Artemisio un año más tarde, los griegos han añadido a su flota más de 100 de barcos. Aún así, la flota persa supera a la griega por casi 6-1. Temístocles está a punto de descubrir si sus esfuerzos por ampliar la armada ateniense han sido en vano.
En el estrecho de Artemisio, el comandante ateniense Temístocles conduce a casi 200 barcos de guerra griegos a la batalla. Se enfrentan a más de 800 barcos de guerra persas. Temístocles hace algo inesperado. A última hora de la tarde, el primer día de la batalla, ataca a la flota persa, que es mucho mayor. Se trata de un movimiento arriesgado. Si permite que los persas atraviesen el estrecho de Artemisio, Leónidas y los 300 espartanos serán rodeados y aniquilados. Utilizando una bandera para hacer señales a su flota, Temístocles hace que todos los barcos de guerra griegos retrocedan lentamente hasta una zona más angosta del estrecho y formen un círculo. Tras una segunda señal, la flota griega rompe rápidamente la formación y ataca a los barcos persas. Las batallas navales griegas no consistían en soldados luchando entre sí, ni siquiera en un abordaje para combatir. Consistían en maniobras de los barcos que les permitiesen embestir y hundir. El método más común consistía en acercarse de costado y en ángulo y romperle los remos. Recordemos que no se propulsan a vela, sino a remos. Si uno de los barcos se acercaba al otro de costado, el barco atacante podía retirar sus remos, hacer que su costado embistiese al del enemigo y escapar dejándolo inmovilizado. En estas batallas, lo realmente importante no era tanto el peso o el tamaño del barco, como su velocidad. En el reducido espacio de Artemisio, la flota griega, de menor tamaño, inflige daños a numerosos barcos persas. Además, captura 30 de los barcos del enemigo y hace muchos prisioneros. No sabemos con exactitud por qué a los griegos les fue tan bien el primer día en Artemisio. Los griegos y los persas disponían del mismo tipo de barco. Todos eran trirremes. Así que no hay razón para pensar en una ventaja en cuanto a su velocidad. Cualquiera que sea la razón, se trata de una gran victoria psicológica para la armada griega. Y debido a que Temístocles lanzó su ataque al final del día, sabía que la batalla no duraría mucho, asegurándose de que sus posibles pérdidas serían mínimas. Tuvo que ser una gran sorpresa para todos. Desde luego, los persas no esperaban ser derrotados por la pequeña flota griega, y no creo que los griegos esperasen una victoria de tal magnitud. En mi opinión, por eso Temístocles comenzó la batalla a una hora tan avanzada. Así que Temístocles gana la batalla en el mar, y Leónidas y los espartanos en tierra. En este primer día de la batalla, Jerjes ha sido sorprendido y avergonzado por Temístocles y la armada ateniense, y ha perdido cerca de 10.000 soldados de infantería frente a Leónidas y los espartanos. Tras el primer día de la batalla en las Termópilas y Artemisio, los persas han sufrido grandes daños a manos de los griegos. Por la noche regresan a su campamento a lamerse las heridas y Jerjes se pregunta qué va a hacer al respecto. Cuando cae la noche, estalla una terrible tormenta, y los soldados persas son acosados también por los truenos, el viento y la lluvia. Imaginen los destellos de los relámpagos iluminando los barcos naufragados en el mar y los cadáveres. Tuvo que ser una noche realmente descorazonadora para los persas. No durmieron como necesitaban para la batalla del día siguiente. La flota persa, que había sido enviada a rodear la isla de Eubea, se ve sorprendida por la tormenta. El mar Egeo se traga los 200 barcos. Es un augurio que los persas no pueden ignorar. Y que los griegos reciben con satisfacción. Pues al día siguiente se derramará más sangre. El segundo día de la batalla, los atenienses y los espartanos se sitúan en sus respectivas posiciones defensivas. Temístocles en el estrecho de Artemisio. Leónidas y sus 300 espartanos en el paso de las Termópilas. Ambos se preparan para el segundo ataque persa. Cuando sale el sol el segundo día, Jerjes dice: bueno, dejemos ya a la infantería de segunda. Vamos a enviar a los tipos duros. Jerjes envía a la élite del ejército persa, la sigilosa y enmascarada infantería pesada, conocida como los Inmortales.
Jerjes decidió enviar a sus mejores hombres, los inmortales. Creía que una vez que los inmortales entrasen en acción, serían capaces de poner fin a la resistencia de inmediato. Y 10.000 hombres avanzan formando un rectángulo. Directos hacia ellos, en silencio. No importa lo que ocurra, siguen avanzando hacia ellos. No llevan cascos, sino una diadema sobre la cabeza con una tela muy fina a través de la cual pueden ver. 10.000 hombres que recibían el nombre de inmortales porque cuando uno se retiraba o fallecía, era sustituido inmediatamente por otro. Los ejércitos se encuentran a unos 45 metros de distancia en el paso de las Termópilas. Los persas sin rostro y en silencio. Pero el silencio no forma parte de la estrategia psicológica espartana. Por fin, los persas avanzan. En silencio, los inmortales chocan contra el frente griego. Como el día anterior, los 300 espartanos y los soldados griegos comienzan el combate. Las lanzas de los inmortales no pueden penetrar en la armadura griega. Las lanzas de los griegos llegan sin problemas hasta su objetivo. Los inmortales llevan bajo sus túnicas corazas formadas por placas de escaso espesor. Pero sus piezas de metal superpuestas no son más gruesas que naipes y nada pueden hacer contra la fuerza y la precisión de las dori de los espartanos. Los escudos de los persas están hechos de mimbre. Funcionaban muy bien contra simples jabalinas o puñales, o para protegerse de flechas, pero un escudo de mimbre, comparado con el de los griegos, que era de latón o de bronce, la lanza de la infantería griega podía atravesar fácilmente el escudo de mimbre. Hombre a hombre, compañía por compañía, sección por sección, no eran rival para los espartanos en el combate cuerpo a cuerpo. Resultó evidente que nunca habían luchado contra un ejército hoplita bien entrenado, equipado y tácticamente tan flexible como el de los espartanos. Después de 2 días, miles de persas han muerto. Imaginen estar frente a una línea de infantería que no deja de matar con sus lanzas. Los muertos se acumulan. Después de cada asalto hay muertos. Hay hombres que gritan de dolor, hombres que sangran. Imaginen cuántos cadáveres obstaculizan el paso. Hay que llevarlos a algún otro lugar. Lo que hacían durante los momentos de tregua de la batalla era enviar equipos para retirar los cadáveres. Al final del segundo día, el número de bajas entre los persas es enorme, y el ejército de tierra, una vez más, ha sido detenido. Tácticamente hablando, después de los 2 primeros días en la lucha contra las Termópilas, Leónidas tiene que verse en buena posición. Ha repelido todos los ataques de los persas y ha perdido solo unos pocos hombres. Mientras tanto, frente a la costa, Temístocles comanda de nuevo la armada ateniense contra la flota persa en el estrecho de Artemisio. La terrible tormenta de la noche anterior ha destruido los barcos persas que navegaban alrededor de Eubea. Sin otros barcos persas que reclamen su atención, Temístocles puede concentrar sus fuerzas en el frente. Pero sigue estando en una inferioridad numérica de 5-1. Aunque los detalles exactos de la batalla se desconocen, los trirremes griegos consiguen destruir, una vez más, muchos de los barcos de guerra persas. Al final del segundo día, la escena volvía a repetirse en el mar. Los persas habían intentado de nuevo derrotar a Temístocles y el segundo día tampoco lo consiguieron. Por lo tanto, el frente griego seguía resistiendo, tanto en tierra como en el mar. Una nueva victoria psicológica para los griegos. La frustración de Jerjes aumenta.
Pero el rey persa no tardará en encontrar una solución que pondrá fin a una de las batallas más famosas y heroicas de la historia. $7.000 soldados griegos liderados por el rey Leónidas y sus 300 guerreros espartanos bloquean el estrecho paso de las Termópilas, en el nordeste de Grecia. Su objetivo es impedir que los persas, con el mayor ejército de tierra jamás reunido hasta entonces, destruyan la ciudad-estado griega de Atenas. Es como si estuviesen atrapados en ese cuello de botella y tuviesen que salir de ahí. Hasta ahora han atacado con la infantería ligera y han sufrido una importante derrota. Han atacado con sus mejores tropas, la infantería pesada, y sufrido otra importante derrota. ¿Qué pueden hacer? El desenlace es incierto. El ejército se encuentra inmovilizado, tiene que comer cada día, consume suministros y no consigue avanzar. La solución, encontrar una ruta que rodee la posición espartana. Y Jerjes la encuentra. Un pequeño sendero que parte del campamento persa y rodea el monte Calidromos permite situarse detrás de las líneas griegas. Los historiadores no saben con certeza cuándo descubrió Jerjes la existencia de ese camino. Algunos creen que un espía griego se lo mostró tras el segundo día de la batalla. Tras comprobar que no puede atravesar la férrea defensa griega y sabiendo que su suministro de alimentos se está agotando, Jerjes decide utilizar el sendero. Lo que hace al anochecer del segundo día, después de que el ataque de la infantería pesada haya fracasado, es ordenar un movimiento de tropas al amparo de la oscuridad. 10.000 hombres recorren ese sendero rodeando la posición espartana. Pero Leónidas conoce ese paso. Antes del primer día de la batalla, Leónidas sitúa 1.000.000 de hombres en la parte superior del paso. Este contingente estaba compuesto por focios. Sin embargo, cuando los persas llegan a la posición de los focios, la línea defensiva ha desaparecido. En lo alto del risco hay una intersección que lleva hacia Focia, y por alguna razón las tropas focias creen que el ataque se va a producir en su patria y se repliegan. Temiendo que su patria sea atacada, los focios se repliegan para defender a sus familias. Los persas tienen entonces el camino libre. Leónidas está perdido. Tras él se encuentran 10.000 soldados de infantería que pueden lanzarse colina abajo en cualquier momento. En medio de la noche, los exploradores griegos informan a Leónidas de la deserción de los focios. Sabiendo que su posición ha sido rebasada, Leónidas ordena la retirada de la infantería griega. No se puede ordenar sin más a 4.000 personas que den media vuelta y se vayan, por muchas razones. El enemigo sabrá de inmediato lo que está ocurriendo y atacará desde el frente. No puedes esperar hasta estar totalmente rodeado. ¿Cómo se debe hacer? Hay que retirar unidades relativamente pequeñas progresivamente, con la esperanza de que ese movimiento pase desapercibido y el enemigo no descubra que el frente se ha reducido, pues en caso contrario atacaría. Al amanecer, todas las tropas griegas se han replegado. Todas, excepto Leónidas, los 300 espartanos y unos 1.000 soldados de la ciudad-estado griega de Tespias. Muy pocas personas conocen este dato de la batalla, pero alrededor de 1.000.000 de tespios, soldados de la ciudad-estado de Tespias, se quedaron con Leónidas. Podrían haberse ido, pero decidieron quedarse y luchar con los espartanos hasta el final. La razón de que no se sepa es que la batalla de las Termópilas se ha mitificado en el transcurso de la historia y en las películas de hoy en día, de modo que parece que solo 300 espartanos se enfrentaron a millones de persas. Pero la realidad es que no fue así. Aún así, un ejército de poco más de 1.000.000 de hombres se encuentra rodeado por decenas de miles de persas. Leónidas y sus hombres están a punto de librar su última batalla. Hubo un gran momento en que los espartanos avanzaban hacia la línea del frente para morir, y sus aliados se retiraban para sobrevivir. Para mí ese es el momento más emotivo de la batalla. Y la pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Leónidas no retiró sus tropas y se fue con ellos? En mi opinión, se pueden ofrecer varias respuestas. Hay quien afirma que pretendía cumplir la profecía del oráculo.
Todas sus gloriosas ciudades serán tomadas por los hijos de Persia, o toda Esparta deberá llorar por la pérdida de un rey. En su mente, ese sacrificio significa salvar a Esparta, y esa es la razón por la que se queda, y decide librar una batalla quijotesca que sabe que está destinado a perder. No lo hace para convertirse en un mártir. Tampoco porque, como todo soldado espartano, haya sido adiestrado para quedarse y morir. Todo lo contrario. Como soldado espartano ha sido adiestrado para actuar con sigilo, para robar, para llevar a cabo maniobras de evasión. Pero como espartano, cree en los oráculos. Como espartano, cree en su religión. Como espartano, su deber es quedarse y morir por el Estado. La fe de Leónidas podría haberle hecho permanecer en el paso de las Termópilas. Pero desde una perspectiva militar, podría haber permanecido allí para cubrir una retirada estratégica. Cada día que pueda retrasar al enemigo, cada minuto que pueda retrasar al enemigo, da a los griegos que se retiran la oportunidad de reconstruir el ejército y conseguir nuevas posiciones defensivas. Los soldados que se retiran de las Termópilas todavía han de recorrer cierta distancia antes de reunirse con los otros ejércitos. Básicamente, decide permanecer allí hasta el último hombre para ganar un día o dos más. Él mismo y su guardia personal se convierten en la cobertura de una retirada estratégica. Los historiadores nunca sabrán por qué Leónidas decide permanecer allí. Pero la última batalla de estos 300 hombres siempre será recordada. Tras 2 días de esfuerzos infructuosos por quebrar las defensas griegas en las Termópilas, los persas han descubierto una forma de evitar el paso. El rey espartano Leónidas ha ordenado el repliegue táctico de la mayor parte de su ejército. Solo quedan unos 1000 soldados griegos, entre ellos los 300 espartanos, y Leónidas está rodeado por decenas de miles de soldados persas. Leónidas libra su última batalla en el paso de las Termópilas. Durante 2 días ha conseguido repeler los avances de los persas, pero ahora los persas lo han rodeado. Han descubierto el modo de superar sus flancos y la situación es justo la que buscaban. A pesar de saberlo, los espartanos se preparan con calma para la batalla. Un explorador persa los vigila. El explorador persa vio desnudos a los espartanos, haciendo ejercicios, untándose después con aceite, aseándose, arreglando y peinando sus largos cabellos. Los persas no entienden lo que ven. Lo que ven es vanidad o quizá lo que uno haría en un cuarto de baño. No comprenden que los espartanos están preparando sus cuerpos para la muerte. Aseados y preparados para la batalla, los espartanos se encaminan al campo de batalla por última vez. Eran guerreros profesionales, así es como ellos mismos se definían, así es como definían su posición en la sociedad. En mi opinión esperaban complacer esa batalla, del mismo modo que Custer probablemente esperó la del Álamo. Estamos en inferioridad numérica, pero nosotros somos mejores. Probablemente esperaban la batalla con placer, desde una perspectiva psicológica y social. Heródoto describe la batalla final. Por un lado, los bárbaros que rodeaban a Jerjes avanzaban hacia el frente. Por otro, los griegos que rodeaban a Leónidas, sintiendo que estaban a punto de librar su última batalla y morir, avanzaron mucho más que antes, hacia la parte más ancha del paso. Con la certeza de que la muerte venía hacia ellos con los que se desplazaban en torno a la montaña, mostraron frente a los bárbaros toda la fuerza que poseían y lucharon como locos a los que no les importaba nada, salvo ese momento. No podemos saber con certeza lo que ocurrió durante la batalla, pero seguro que después de que los persas atacasen, los griegos rompieron la formación y la falange. Dado que la falange era la base de la defensa griega, una vez rota, los espartanos no eran tan fuertes como antes. El campo de batalla tuvo que convertirse en un caos, y básicamente cada uno luchaba por su vida. Probablemente en un espacio tan reducido muchos recurrieron a la espada. Heródoto nos cuenta que todas las lanzas de los griegos se rompieron y que luchaban con lo que podían.
Heródoto menciona el coraje y el valor de algunos de los espartanos citando su nombre. Además de Leónidas, su oficial Dieneques parece haber destacado en la batalla. Pese a su valeroso esfuerzo y a los años de intenso y brutal entrenamiento militar, solo era cuestión de tiempo que estos soldados del culto guerrero espartano fuesen masacrados. El mensaje del oráculo a Leónidas no tardaría en cumplirse. Heródoto escribe que en algún momento al principio de la batalla, Leónidas es alcanzado por las flechas persas. Imaginen al gran rey caído, moribundo, y viendo caer a sus hermanos espartanos uno a uno. Leónidas cayó en esta batalla habiendo demostrado que era un hombre extraordinario, como los héroes de antaño. Hubo una gran batalla sobre el cuerpo de Leónidas. Los griegos lograron repeler al enemigo 4 veces y por fin recuperaron el cuerpo gracias a su valor. Heródoto escribe que Dieneques rescata el cuerpo de su rey y junto a los pocos soldados espartanos supervivientes se retira a una zona más estrecha del paso. Los persas recurren a sus arqueros una última vez. No les es difícil acertar en sus blancos. Todos los espartanos caen. Después de la masacre, Jerjes recorre el campo de batalla. Ha perdido casi 20.000 hombres en 3 días. Ordena que sus soldados caídos sean enterrados para que el resto de su ejército no se desmoralice ante la visión de los cadáveres en descomposición. Jerjes ordena que la cabeza de Leónidas sea cortada y clavada en una estaca. ¿Cuál es la parte positiva de esta catástrofe? La respuesta es la heroica muerte de las personas que mantuvieron el paso para que sus compañeros lograsen sobrevivir, para ganar tiempo para su país. Es un gran relato heroico. Es exactamente el tipo de acontecimiento que recordarían. Del mismo modo que en nuestra cultura tendemos a recordar a los hombres y mujeres cuya muerte representa un sacrificio heroico y obtienen la medalla de honor. Si esto os ocurre, esto es lo que se espera que hagáis. Los griegos hicieron lo mismo. Jerjes tiene ahora el camino despejado ante sí. La ciudad-estado griega de Atenas está condenada. Leónidas y los 300 espartanos han muerto. Nada se interpone ya entre el rey persa Jerjes y Atenas. Conduce su ejército a través del paso de las Termópilas, haciendo que las tropas griegas se dispersen a su paso. Algunas de las ciudades-estado griegas que habían sido aliadas de Atenas ahora se alían con los persas por su propio interés. Frente a la costa de Artemisio, Temístocles logra detener de nuevo a la flota persa, pero esta vez sufre importantes bajas y pierde parte de su flota. Pero debido a la derrota de la defensa terrestre griega, ya no hay ninguna razón para que Temístocles siga defendiendo el estrecho. Dirige el resto de la flota hacia el sur para reagruparla y poder continuar la lucha en un futuro. Sabiendo que la destrucción de Atenas, la cuna de la democracia, es inevitable, los atenienses han recurrido al oráculo de Delfos en busca de consejo. ¿Por qué os quedáis sentados esperando la muerte? Huid hacia el punto más alejado de la tierra. Zeus, el que todo lo ve, os ofrece una pared de madera. Lo único que será indestructible y os salvará a vosotros y a vuestros hijos. Como suele suceder con los oráculos, su significado es críptico, y muchos atenienses creen que el oráculo les está diciendo que permanezcan tras los muros de la Acrópolis. Pero Temístocles considera que los muros de madera hacen referencia a los buques de la armada y que la ciudad debe ser evacuada.
2 meses después de la última batalla en las Termópilas, Jerjes cumple su promesa de vengar la quema de Sardes, la capital de Jonia, y la derrota en Maratón. Han hecho falta 20 años, 2 grandes invasiones intercontinentales y la pérdida de decenas de miles de vidas, pero finalmente Jerjes reduce Atenas a cenizas. Sin embargo, los atenienses logran evitar una masacre. Las únicas víctimas mortales son aquellos que se niegan a abandonar su templo y su dios en la Acrópolis. Algunas personas se quedaron, no muchas, y lo arrasaron todo, además de la Acrópolis, los templos más sagrados de los atenienses. Es su venganza por lo ocurrido en Sardes. Un mes después de que Jerjes destruyese Atenas, los griegos logran su propia venganza. Temístocles logra conducir al rey persa al interior del estrecho de Salamina, donde muchos de los atenienses se han refugiado y esperan con su renovada armada. Aunque las opiniones de los estudiosos difieren sobre los detalles exactos, parece que un doble agente griego ha pasado información falsa a los persas sobre la posición de los griegos. Los persas entran en el estrecho de Salamina y son sorprendidos y rodeados por la flota griega. Temístocles destruye gran parte de la armada persa. La batalla naval de Salamina es el suceso estratégico más importante de esta guerra entre persas y griegos. Los persas derrotaron a los griegos en las Termópilas y redujeron Atenas a cenizas. Pero el daño que la armada griega infligió a la flota persa en Salamina fue tan importante que Jerjes tiene que retirarse. Al final habrá de regresar a casa por mar, y si no tiene suficientes barcos de guerra para defender su travesía, está condenado. Jerjes abandona Grecia para no regresar. Muchos historiadores lo consideran el principio del fin del imperio persa, pues la confianza de los griegos crece y atacan a los persas en su propio territorio. Los griegos conseguirán importantes victorias militares contra los persas en Platea, Micala y Cestos. Los griegos persiguen a los persas en su regreso a Asia e incendian el gran puente de pontones que estos habían construido sobre el Helesponto. Dejan que arda en el mar Egeo, pero antes de quemarlo, retiran los cabos de lino y papiro que amarraban los barcos entre sí y los conservan como trofeos. De hecho, eran tan apreciados como trofeos que los atenienses los depositaron en su recién reconstruido Partenón. Gracias a que las diferentes ciudades-estado griegas, como Atenas y Esparta, lograron dejar a un lado sus diferencias, pudieron unirse para luchar contra Persia como un solo país. Emplearon esta estrategia por vez primera en el paso de las Termópilas. A veces no apreciamos la gran importancia de las Termópilas, no desde una perspectiva militar, sino desde una perspectiva simbólica y cultural. Grecia se estaba convirtiendo en algo que nunca había sido. Estaba dejando de ser un batiburrillo de pequeñas ciudades-estado para convertirse en una nación con un sentimiento de unidad que se sentía más griega que ateniense, más griega que espartana, y que comenzaba a identificar sus propios valores y culturas no como ciudades-estado individuales, sino como una nación, como un todo, como un conjunto. Tiempo después, Filipo de Macedonia dará un paso más y unificará las ciudades-estado griegas en un solo país. Con este país unificado, el hijo de Filipo, Alejandro, destruirá el imperio persa y expandirá la cultura griega por todo el mundo, ofreciendo a los vencidos la política, el derecho, la literatura, la filosofía y el arte griegos. La cultura que extendió se convirtió en la base de la civilización occidental. Todo eso habría sido imposible, completamente imposible, si Grecia hubiese seguido siendo un conjunto de diversas ciudades-estado. Pero se había convertido en una nación. Poseía ya un sentimiento nacional, y ese sentimiento de ser una nación comenzó en un lugar importante. Y ese lugar fue el paso de las Termópilas. Fue la última batalla de Leónidas y los 300 espartanos. Soldados que permanecieron allí y lucharon hasta la muerte,
mientras sus hermanos griegos escapaban para continuar la lucha en un futuro. Las guerras se ganan quebrando la voluntad del enemigo de seguir luchando. Y en las Termópilas, Leónidas y los espartanos comenzaron a quebrar la voluntad de los persas. Tendrían que pasar otros 150 años, pero entonces el recuerdo de los 300 espartanos espolearía a los griegos hacia la victoria sobre los persas. Si los persas hubiesen salido victoriosos, la democracia habría sido cortada en seco. Y en mi opinión, resulta inconcebible que la democracia hubiese surgido en cualquier otro lugar de Oriente Próximo o del mundo griego. Ese habría sido el fin de la democracia. Durante siglos, los estudiosos militares han examinado la última batalla de los espartanos, en la que pocos lucharon contra muchos, y la muerte fue su último sacrificio. Muchos admiran y aprecian el heroísmo y la valentía de los espartanos, aunque tal vez lo más importante sea lo que esa batalla significó para la civilización occidental y el mundo.